Tu mente sabe exactamente lo que quiere hacer, pero a poco tus músculos dejan de responder. Existe una enfermedad que afecta a las neuronas encargadas de controlar nuestros movimientos, que se llama esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Hoy quiero explicarle qué sucede en el cuerpo, cuáles pueden ser sus primeras señales y por qué conocer esta enfermedad puede ser tan importante. Esto es Salvando Vidas por la doctora Raquel Alemán Sánchez. Si me sigues, estás avanzando. Entendemos qué significa esclerosis lateral amiotrófica. Conocidas como sus siglas ELA, es una enfermedad progresiva que afecta principalmente a las neuronas motoras, que son las células nerviosas encargadas de enviar las órdenes al cerebro y la médula espinal hacia nuestros músculos. Para entenderlo de una manera más sencilla, imagina que quieres levantar una mano y tu cerebro genera una orden. Esa información viaja a través del sistema nervioso y finalmente llega al músculo para producir el movimiento. En la ELA, las neuronas motoras van deteriorándose progresivamente. Cuando las neuronas dejan de funcionar adecuadamente, el músculo comienza a recibir cada vez menos señal. Y cuando un músculo deja de recibir correctamente esas señales nerviosas, empiezan a perder fuerzas. Y con el tiempo puede disminuir su volumen, lo que conocemos como atrofia muscular. ¿Cuáles pueden ser las primeras señales? Aquí quiero detenerme porque algo muy importante es que la ELA no comienza exactamente igual en todas las personas. Con debilidad en una mano, en un brazo, pueden notar que actividades que antes realizaban normalmente empiezan a resultar más difíciles, como abotonarse la camisa, como escribir, sostener determinados objetos, abrir un recipiente. En otras personas la debilidad puede comenzar en las piernas. Pueden aparecer tropiezos frecuentes, dificultad para caminar, para subir y bajar escaleras o incluso una sensación de que un pie no responde como antes. También puede presentarse calambres musculares o fasciculaciones, que son pequeños movimientos involuntarios visibles debajo de la piel. En otras personas los primeros cambios pueden aparecer en los músculos relacionados con el habla o la deglución. La voz puede cambiar. Las palabras pueden resultar más difíciles de pronunciar o pueden aparecer dificultades para tragar. Pero quiero dejar algo muy claro. Presentar un calambre, una fasciculación o debilidad, alguno de estos síntomas no significa que automáticamente que tengas ELA o que una persona tiene ELA. Existen muchas condiciones diferentes que pueden producir síntomas parecidos. Por eso, cuando existe una debilidad progresiva o algún cambio neurológico persistente, es necesario una valoración médica adecuada. Ahora, ¿qué pasa a medida que la enfermedad avanza? La ELA es una enfermedad progresiva, no hay cómo ocultarlo. Eso significa que con el tiempo puedes verse afectado cada vez más grupos musculares. Actividades tan cotidianas como caminar, levantarse de una silla, vestirse, comer, hablar y realizar determinadas tareas pueden requerir cada vez una ayuda. Hay un grupo de músculos particularmente importantes, los músculos que participan en la respiración. Nosotros respiramos hacia el trabajo coordinado de diferentes músculos, especialmente el diafragma. Cuando la enfermedad afecta progresivamente estos músculos, respirar puede hacerse más difícil. La ELA afecta la mente. Este es otro punto que debemos explicar cuidadosamente. La ELA afecta principalmente al sistema motor, pero eso no significa que todas las demás funciones permanezcan necesariamente intactas. No en todos los casos. Algunas personas pueden presentar cambios cognitivos o de comportamiento y si existe una asociación entre la ELA y los determinados trastornos de espectro de demencia frontotemporal. Por eso debemos evitar generalizaciones. Cada persona puede vivir, no existe simplemente una única prueba por sí sola y en todos los casos diga usted tiene ELA. El diagnóstico requiere una evaluación clínica neurológica detallada. El profesional puede estudiar la fuerza muscular, los reflejos y otros signos neurológicos independientes del caso. Solicitar estudios como la electromiografía, estudios de conducción nerviosa o análisis de laboratorio o imágenes. Partes del proceso también consisten en descartar otras enfermedades que pueden producir manifestaciones similares. Actualmente existen tratamientos dirigidos de la enfermedad que pueden ayudar a algunas personas. Además,
de numerosos tratamientos designados y controlar síntomas y mantener durante mayor tiempo posible la función, independencia, comunicación, nutrición y calidad de vida. Aquí aparece algo fundamental, el manejo disciplinario. Una persona con ELA puede necesitar el acompañamiento coordinado de neurología, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla y deglución, nutrición, atención respiratoria, enfermería, salud mental y otros profesionales dependiendo de sus necesidades. ¿Qué papel tiene la fisioterapia? La fisioterapia no puede curar la ELA, pero puede formar parte importante del manejo funcional. El objetivo no es llevar al paciente al agotamiento, debe individualizarse según la etapa de la enfermedad y las capacidades de la persona. Pueden incluir movilidad, mantenimiento de rangos articulares, posicionamiento, prevención de contracturas, estrategias para realizar movimientos de manera más eficiente y recomendaciones de dispositivos de asistencia cuando sea necesario. Y esto nos enseña algo fundamental. Cuando hablamos de una enfermedad progresiva, cuidar también significa preservar función, modalidad, seguridad y comunicación. Dignidad, calidad de vida. Y si tú o alguien de tu familia está experimentando una debilidad muscular progresiva o cambios neurológicos que están avanzados, no intentes obtener un diagnóstico únicamente por lo que ves en un video. Busca una evaluación profesional. Informar no significa diagnosticar. Informar significa darte herramientas para reconocer cuándo es el momento de buscar ayuda. Ahora te voy a hablar un poco sobre algo muy importante, la edad. Puede aparecer en adultos de distintas edades, pero es más frecuente aproximadamente entre los 55 y los 75 años. También puede presentarse antes, aunque es menos común. Hombres y mujeres antes de edades más avanzadas. La ELA siempre se presenta ligeramente más en hombres que en mujeres. En algunos casos, con el aumento de la edad, esa diferencia entre sexos tienden a reducirse. No es exclusivamente de adultos mayores, existen casos de aparición más temprana, por lo que nos conviene decir que la ELA pertenece exclusivamente a una determinada edad. ELA esporádica representa la gran mayoría de los casos y aparece sin una historia familiar conocida. La familiar genética, una proporción menor relacionada con variantes o heredables. Para decirlo, ¿quién puede desarrollar un ELA? Aunque puede aparecer en diferentes etapas de la vida adulta. Y algo importante, el ELA no es exclusivamente una enfermedad de personas mayores. No se clasifica el ELA tanto en hombres como en mujeres. Hablamos de diferencias entre frecuencia o incidencia de sexo o edad, que son dos tipos diferentes. En mi caso, yo cuando estuve en la universidad tuve casos, mi tesis con pacientes con ELA. Y la mayoría de los pacientes que tuve con ELA, fueron mujeres y no fueron mujeres mayores de 55 años, fueron mujeres menores de 55 años. Y sí encontramos más mujeres que hombres, en mi caso, porque yo hice un estudio relativamente de esto. Tristemente, son pacientes que obviamente pierden la movilidad. Yo en mi experiencia profesional como fisioterapeuta respiratoria y física, lo que encontramos en esto es que la mayoría de los pacientes se nos mueren o se nos morían. Entonces, en vez de mejorarte, o sea, mejoras con el ejercicio, con la actividad física y con todo lo demás, pero son pacientes que ya llegan a su parte terminal, o sea, terminan degenerativa hasta el final, que te va acabando de poco en poco. Y llega un momento que estos pacientes que yo miré fueron unos pacientes que fueron desarrollando la enfermedad desde miembros inferiores hasta miembro superior. ¿Qué pasa con esto? Lo que hablaba anteriormente en el video de los músculos respiratorios, porque es que afecta todo el cuerpo, la parte motora, entonces afecta al diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Para el que no conoce, el diafragma es el músculo que nos ayuda para poder respirar. Pero todo está basado en ciertas cosas que puedes decir, porque la movilidad ayuda mucho. Los pacientes que están postrados en cama por lo general presentan pie caído.
¿sí? Entonces deberíamos ayudarnos con lo que son las botas ortopédicas, ayudar al paciente para recuperarlo, para evitar ese pie caído. Aparte de eso, los cambios de posiciones y el apoyo familiar es fundamental. Es lo más importante que puede tener el ser humano en cualquier enfermedad, en un cáncer, en un SIDA, en todas las enfermedades, porque no hay nada más grato, satisfactorio, placentero, todo lo que es el tema de la recuperación, y más grato para el ser humano que es que la familia esté apoyando. Yo siempre he dicho que hay pacientes que ya están en su última etapa terminal, y una de las cosas que estos pacientes mejoran es por su acompañamiento familiar. Es fundamental no dejar a las personas solas. La última paciente que yo tuve con esta enfermedad fue una paciente joven. Sus familiares no tenían recursos. Me acuerdo tanto de que le regalé un radio, porque son personas que no se pueden mover, que están postrados en cama, que no te terminan moviendo sus ojos. Y ella escuchaba, hacía doble párpado, le decíamos, haz esto, haz lo otro. Todavía no había perdido mucho todo, pero muy triste y muy doloroso para lo que yo estoy contando. Es una paciente que tenía hijos, que deja familia, que deja niños menores, que deja esposo. Y es muy triste como uno como hijo saber que su mamita se le va a morir, porque al final de cuentas terminas sabiendo que su mamita se va a morir, y postrada en cama por muchos meses llega un momento de que ya no tienes más para dónde, que no puedes ni comer porque pues toca la nutrición por sonda, porque no tienes como, no deglutes. Entonces es algo muy traumático, la verdad. Le regalamos un radio, le regalé ese radio, y ese radio era como su compañía para que ella no se sintiera sola. Fue algo muy triste para mí, porque cuando eso yo estaba recién saliendo de la universidad, dando mis primeros pasos, mis primeras prácticas, y al igual era mi tesis de mi universidad, y saber de que ese paciente se me iba a morir, mi paciente se murió. Yo me quedé sin esa tesis, me tocó buscar otro paciente para poderlo hacer, pero para mí fue muy duro, porque cuando tú estás recién y las personas se comienzan a morir, es muy traumático para nosotros como seres humanos. No somos indolentes, ya con el tiempo te vas acostumbrando, pero siempre habrá un paciente que marque tu vida, siempre. Para todos los profesionales que me escuchan, es muy duro cuando nosotros recién estamos saliendo, y cuando te encariñas con el paciente y que todos los días lo vas a ver, y que vas y que estás esperando que el paciente viva. Ya sabes que se va a morir, pero que es muy triste, muy fuerte. Yo cuento mi historia según lo que yo viví. No quiere decir que todos los pacientes se vayan a morir. Hay pacientes que viven con esto mucho tiempo, hasta que Diosito pues obviamente venga por ellos o mande por ellos, no sé, hasta que Diosito los quiera tener este mundo. Pero sí es muy triste. Sí es triste, pero tenemos que aceptar la realidad. Tenemos que ayudarlos, tenemos que ser conscientes de que son personas que en cualquier momento terminan su motora, y aparte de eso los órganos, todo se va deteriorando, o sea, se paraliza todo el cuerpo. Es algo que no podemos evitar. Esto concluyo. Con esto obviamente cerramos este capítulo, y aquella persona que esté presentando la enfermedad, que busque ayuda, que busque los medios necesarios, que estos profesionales de la salud forman una parte fundamental para todo aquel que esté postrando en cama y empezando. Es un apoyo, con un apoyo familiar, como les estaba diciendo, es único, y darle las mejores ayudas necesarias para todos estos pacientes, porque no es fácil estar postrado en una cama. Acuérdense que cuando tenemos un paciente postrado en cama tenemos que cambiarlo, así sea de posición cada 2 horas, ni tener una tablita, anotarte. Yo hice una guía prácticamente para todos estos pacientes que están postrados en cama, como qué ejercicios podemos hacer, que puedan moverlos. Tiene una guía práctica que puedes anotar cuántas horas, las preguntas que le puedes hacer al doctor. Es un libro espectacular. Se llama Movilidad Articular, Práctica en Casa para Pacientes Postrados en Cama. Esto es un capítulo más de nuestro canal. Bienvenidos a Salvando Vidas, y espero que les haya gustado. Con mucho gusto, soy la doctora Raquel Alemán. Y si me sigues, felicidades, estás avanzando.